Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos conectaditos con 10 minutos a solas con Dios, escuchando atentamente la palabra de Dios, dando continuidad al mensaje del día lunes. Hablamos de ese equilibrio que muchos cristianos viven a veces, reconociendo que existe o que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La palabra de Dios en la segunda carta a los Timoteos, capítulo 1, versículo 7, Dios dice: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiero pedirte que me acompañes en una oración. Démosle gracias al Altísimo por darnos la oportunidad de poder abrir nuestros ojos para contemplar su poder y sus maravillas. Señor mío, gracias, porque sé que tú me has dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero muchas veces he sentido ese espacio y ese tiempo que no logro contener, y a veces siento que tengo un espíritu de timidez. Hoy estoy seguro que proclamo ese poder y ese amor y ese dominio propio que dice en las Escrituras. Señor, te entregamos todos los hermanos y hermanas de 10 minutos a solas con Dios para que comprendan lo que dice en la segunda carta a los Timoteos. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, aunque a veces muchos creen tenerlo, pero Dios dice: yo les he dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y saben que el dominio propio es una de las cualidades que se desarrolla en respuesta a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y se manifiesta en diferentes áreas de su vida? ¿Cuáles son esas áreas de la vida donde debo aplicar el dominio propio como esa característica del fruto del Espíritu Santo? Existen muchas áreas en nuestra vida. Por ejemplo, a veces quisiéramos decirle tantas cosas a nuestro enemigo, pero Dios dice que lo amemos y debemos tener dominio propio para decirle te amo. A veces quisiéramos abrir nuestros labios y murmurar y pelar y llevar un chisme, pero el Señor dice que debemos tener dominio propio para no andar dándole rueda suelta a nuestra lengua. Y hay otras cosas que la palabra nos ha regalado, pero ante todo quiero decirte y animarte que si no puedes controlar lo que forma el desequilibrio en tu vida espiritual,
Recuerda que no estás solo. Y hoy te animo, como dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos decimos amén? Y este es un gran mensaje donde comprendemos que si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, quiero que comprendas que nunca subestimes el poder de Dios depositado en ti con la fortaleza. No importa cuán difícil parezca la situación, recuerda que Dios está contigo, dándote la fuerza y la fortaleza que necesitas. Avanza, avanza con confianza y persevera con dominio propio, porque Dios tiene el control. Entonces miremos cuáles son esas áreas que hoy nos aplica bíblicamente para que tengamos en cuenta de que debemos tener dominio propio. Una de las áreas es la sexualidad. Mira que en primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 9 el apóstol Pablo dice: pero si no pueden controlarse, que se casen. Porque es mejor casarse que andar de allí, de acá y para allá, buscando el camino de la sexualidad. Y Pablo está diciendo que el autocontrol es esencial en el área de la sexualidad y que el matrimonio es una forma legítima de ejercer ese control. ¿Cuántos decimos amén? Y esto está para muchos jóvenes y adultos, hombres y mujeres, que no pueden controlar su vida sexual. Otra de las áreas del dominio propio también se aplica a la ira. A veces somos iracundos, tenemos una rabia, una ira. Como menciona en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Enojarse, pero no pecar. No se ponga el sol sobre su enojo, ni dé lugar al diablo. Aquí Pablo está diciendo que es natural sentir enojo. Y tenemos el ejemplo bíblico de nuestro Señor Jesucristo cuando llegó al templo, encontró cómo habían colocado, habían cambiado, habían usado el templo para vender y comercializar muchas cosas, y él se enojó. Pero ¿qué es importante controlarlo? ¿Y sabes por qué? Para evitar que el pecado llegue a nosotros y no permitir que la ira abra las puertas a esa influencia maligna. Mis amados, otra de las áreas del dominio propio se aplica en la alimentación. Muchos no podemos controlar eso y no tenemos dominio propio precisamente en eso. Otros en el alcohol, el consumo de ese alcohol. Mira que Primera de Corintios capítulo 9, 27 dice: pero golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea descalificado, dice el apóstol Pablo. Y ahí se está refiriendo y diciendo que se ejerce un autocontrol en lo que se come, en lo que se bebe, para evitar caer en tentaciones. Y es importante mantener la integridad, mi amado hermano y hermana, precisamente para todos aquellos predicadores de la palabra de Dios. Y
termino este mensaje dándote una conclusión de cómo debemos llevar nuestra vida conforme al dominio propio. Sabiendo que es una de las cualidades que se desarrolla en respuesta a la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los oyentes, hermanos y hermanas de 10 minutos a solas con Dios. Mira que en nuestras diferentes áreas de la vida tenemos que tener capacidad de control. Y de esos pensamientos, emociones y acciones sobre ellos y no ellos sobre nosotros. Porque muchas veces nos es difícil controlar esas acciones, esos pensamientos que dañan nuestro caminar con Cristo. Recordemos que el dominio propio es esencial para vivir una vida cristiana equilibrada y victoriosa. Y es una muestra de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sabes otra cosa? Es importante tener ese autocontrol. Y recuerda lo que dice la misma palabra que transmitimos como texto bíblico. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, 7. Dios, el mismo Dios, tu Dios y el mío, dice, no nos ha dado un espíritu de timidez. No te des por vencida, no te des por vencido. Aplica en tu vida el dominio propio, así otros piensen que no lo sabes hacer. Aplícalo. Y recuerda, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si tenemos eso bien claro, podemos estar fortalecidos, como lo dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos decimos amén? Bueno, mis amados hermanos y hermanas de 10 minutos a solas con Dios, como siempre, les envío un caluroso abrazo santo y me despido desde la ciudad de Ibagué, compartiendo unos hermosos tiempos familiares. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios por la vida de cada uno de nuestros oyentes que se conectan por YouTube, que nos siguen y que comparten esta maravillosa palabra para que otros lleguen a los pies de Cristo. Nunca es tarde para cambiar lo que hoy Cristo está pidiendo que cambiemos. Bueno, mis amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Chao, 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 chao.